Nosotros somos el equipo 1, nos tocó exponer el tema estudio de tiempos predeterminados de la unidad 1 de la materia de estudio del trabajo 2. ¿Qué son los tiempos predeterminados? Los tiempos predeterminados son una colección de tiempos válidos asignados a movimientos y a grupos de movimientos básicos, que no pueden ser evaluados con actitud con el procedimiento ordinario de estudio de cronómetros de tiempos. Son el resultado de estudios de un gran número de muestras de operaciones diversificadas, con un dispositivo para tomar el tiempo, tal como la cámara de cine, que es capaz de medir elementos muy cortos, por sus características. Estos movimientos básicos se pueden agrupar adecuadamente hasta formar elementos completos de operaciones que permiten cuantificar el tiempo de estos sin necesidad de cronómetro, además de un análisis minucioso del método. Entre los principales sistemas de tiempos predeterminados se destacan el MTM, Work Factor, MOST y MODAPS. Procedimientos para emplear el MTM. El empleo del MTM es muy sencillo y su procedimiento puede resumirse en los puntos siguientes. 1. Determinación de los micromovimientos básicos que deben utilizarse en la operación de estudio. 2. Sumar el valor del tiempo dado por la tabla de datos del MTM para cada uno de los dichos micromovimientos. 3. La dificultad estriba primordialmente en la necesidad de conocer perfectamente e identificar todos los micromovimientos básicos necesarios para la realización de una operación. Para lograr estos propósitos es necesario mucho estudio y práctica. MTM, el método de medición de tiempo, por sus siglas en inglés MTM, proporciona valores de tiempo en los movimientos fundamentales de alcanzar, mover, girar, agarrar, posicionar, desenganchar y soltar. Los autores definen el MTM como un procedimiento que analiza cualquier operación manual o método basado en movimientos básicos que se requieren para realizarlo y asigna a cada movimiento un tiempo estándar que ya está predeterminado para estar realizado, y asigna a cada movimiento un tiempo estándar predeterminado que está establecido por la naturaleza del movimiento y las condiciones en las que se realizan. Los datos del MTM son el resultado del análisis realizado cuadro por cuadro de películas que se tomaron de diversas áreas de trabajo. Los datos que se tomaron de varias filmaciones se clasifican en 10 tablas. Estas tablas son la tabla de alcanzar, mover, girar, agarrar, posicionar, desenganchar, soltar, el movimiento del pie y movimientos de brazo, entre otros. Tabla 1. Alcanzar. Con esta tabla la identificamos como R por la palabra alcanzar en inglés. En esta tabla nos dan pulgadas, el tiempo en TMU para cada situación. Tenemos casos. Aquí tenemos 4 casos. En el caso A, que es alcanzar al objetivo en localización fija o un objetivo en otra mano sobre el que descansa la otra mano. El caso B nos dice alcanzar un solo objeto en una localización que puede variar literalmente de ciclo a ciclo. Caso C. El caso C es alcanzar a un objeto mezclado con otros en un grupo de modo que ocurran los elementos para buscarlos y seleccionarlos. En el caso D, alcanzar a un objeto muy pequeño donde se requiera un asentamiento exacto. Aquí en cada uno de los casos, cuando nos dan cada uno de
de los pasos que debemos hacer, debemos ver cuál es el que más se asimila a lo que estamos haciendo. Por decir, en el caso de, dice alcanzar un objeto muy pequeño donde se requiera un hacimiento exacto. En ocasiones podemos estar utilizando tuercas muy pequeñas en donde pues nos va a tomar un poquito más de tiempo agarrar el objeto, ya que es pequeño. Aquí en el caso A dice alcanzar un objeto en localización fija o el objeto en otra mano. En este caso podría ser que tengamos alguno de los utensilios en la otra mano o que esté sobre la mesa. La tabla 2 es mover y su código es M. En este caso tenemos tenemos tres casos. El caso que es A, que es mover el objeto a la otra mano o contra un tope, que esto podría ser que ya tenemos el objeto en una mano y lo queremos pasar ya sea de mano izquierda a mano derecha o de mano derecha a mano izquierda. Mover el objeto a una localización aproximada o indefinida, este sería la B. Cuando no nos dan exactamente a qué distancia tenemos que alcanzar o mover más bien este objeto. Y caso C, mover el objeto a una localización exacta. Cuando ya nos dan con exactitud a qué distancia está el objeto. También tenemos aquí en mover un margen de peso. A veces es más fácil mover objetos que no pesan tanto y es más difícil mover objetos que pesan demasiado. Entonces aquí tendríamos que agregar este factor. Girar y aplicar presión con las siglas T para girar y AP para aplicar presión. Aquí en esta tabla nos da un peso aproximado, el peso pequeño, mediano, grande y a cuántos grados se gira algo. Y para aplicar presión nos tenemos esta formulita acá abajo. Tabla 3 ve que sería está. Tabla 4 ASIR, su abreviatura es G y tenemos diferentes casos. Tenemos más casos, que dice el caso 1A sería ASIR para recoger un objeto pequeño, mediano o grande que podamos agarrar fácilmente. 1B, un objeto muy pequeño o uno puesto contra una superficie plana, que es cuando ya tenemos preparado la pieza en un solo lugar. 1C1, interferencia con hacer por el fondo y un lado de un objeto casi cilíndrico, dimensión no mayor a 12 pulgadas. El caso 1C2 es interferencia con ASIR por el fondo o el lado de un objeto cilíndrico de diámetro de 14 a 12 pulgadas. Y 1C3, interferencia con ASIR por el fondo y un lado de un objeto casi cilíndrico, diámetro menor a 14 pulgadas. El caso 2 tenemos ASIR. En el caso 3 tenemos ASIR para traslado.
cuando vamos a mover de un lugar a otro. 4A. Objeto mezclado con otros de modo que ocurran alcanzar y seleccionar mayor de 1 por 1 por 1. 4C. Objeto mezclado con otros de modo que ocurran alcanzar y seleccionar menor de 14 por 14 por 18. 5. Asir de contacto, desplazamiento o con agarre en gancho. Tabla 5. Colocar en posición. Su sigla es P. Clase de ajuste. Hilado que no requiere presión. Puede ser en simetría S, SS, NS. Y dependiendo si es de fácil manejo o de difícil manejo. La tabla 6, que es de soltar. En el caso 1, soltar normal realizando el abrido de los dedos con movimiento independiente. Y el 2, que es soltar de contacto. MOS identifica 3 modelos básicos de secuencia: movimiento general, movimiento controlado y uso de herramientas y equipo. La secuencia de movimiento general identifica el movimiento libre de un objeto en el espacio por el aire, mientras que la secuencia controlada describe el movimiento de un objeto que permanece en contacto con una superficie o sujeto a otro durante el movimiento. La secuencia de uso de herramienta y equipo está dirigida al uso de herramientas manuales, comunes y otras piezas de equipo. Para identificar la manera exacta en que se realiza un movimiento, el analista debe considerar 4 subactividades. 1. Distancia de acción. A, que tiene una distancia de movimiento primordialmente horizontal. Movimiento del cuerpo. B, que es un movimiento principal vertical. Logro de controlar. G, y colocación. P. Estas subactividades se agrupan en 3 fases: formar, poner y regresar. Tomar significa alcanzar cierta distancia con las manos, quizá con movimientos corporales o con pasos, alcanzar un objeto y obtener control manual de este. Se usan 3 de las subactividades A, B y G para identificar esta fase del movimiento general. Poner en movimiento el objeto cierta distancia hasta una nueva ubicación. A, quizá con movimiento del cuerpo. B, y colocar el objeto en una ubicación específica. P, regresar significa caminar de vuelta cierta distancia hasta la estación de trabajo. A, esto no se aplica para las manos y comúnmente si el operador permanece en la estación de trabajo no hay regreso. MOS es un sistema predeterminado el cual permite el análisis de operaciones manuales y algunas operaciones con equipo. Para poder resolver el sistema MOS debemos de tener las 3 secuencias que son el movimiento general, el movimiento controlado y el uso de herramientas, las cuales ahorita se los enseñaré y podremos resolver algunos ejercicios. Como antes les había mencionado que para el sistema MOS necesitamos de 3 modelos de secuencia. De cada actividad tiene su modelo de secuencia. El movimiento general, su modelo de secuencia es A, B, G, A, B, P, A. Subactividades que se refieren a los modelos de secuencia: el A se refiere a la acción de la distancia, el B, movimiento del cuerpo, G, obtener control y P, controlar.
Y en el caso de la actividad de movimiento controlado, el modelo de secuencia es A, B, G, M, X y A. Como podemos observar que en este modelo tenemos tres letras diferentes nuevas, se podrían decir nuevas, que en el primero, que es el movimiento general, donde M es movimiento controlado, X es tiempo de proceso y Y es alinear. Uso de equipo, de herramientas, también su modelo de secuencia es A, B, G, A, B, P. Y como podemos observar, tenemos un espacio donde vamos a poner la letra del equipo que vamos a ocupar o la acción que vamos a necesitar para hacer la actividad. Por ejemplo, puede ser F, que es apretar, L, aflojar, C, cortar, S, tratamiento de superficie, R, registrar, T, pensar y M, medir. También tenemos A, B, P y A en el último. Y vamos a ocupar las tablas de movimiento general, movimiento controlado y la tabla de uso de herramientas. Para poder comprender más sobre este tema del ejercicio, vamos a hacer un ejemplo del movimiento general. Nos dice el primer ejemplo que una persona camina 8 pasos para levantar un tornillo de nivel del suelo. Se levanta, se regresa al lugar de inicio y colocó el tornillo en el agujero. Como podemos observar, acá tenemos la secuencia del movimiento del modelo, que es A, B, G, A, B, P, A. Estas letras ya vienen determinados, no podemos quitar una letra y agregar otra. Siempre va a ser A, B, G, A, B, P, A, que es el modelo de secuencia del movimiento general. Y como anteriormente habíamos dicho que A es la distancia de acción, B movimiento de cuerpo, G obtener control y P colocar. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. A es distancia de acción. Buscamos A en la tabla de movimiento general, que es el primero que les había mostrado, que movimiento general. A es distancia de acción. Y como podemos observar que una persona camina 8 pasos y buscamos en la tabla, tenemos en la tabla de A, tenemos dentro del alcance, que antes, para empezar, es muy importante conocer el índice. El índice por 10 nos dice que al terminar debemos de sumar todas las índices para poder obtener el TMU que tiene la actividad. Y podemos observar que tenemos como índice 0, 1, 3, 6, 10, 16. Dependiendo de los pasos del movimiento de cuerpo, el control, el posicionamiento, para poder asignarle el subíndice a cada letra. Por ejemplo, tenemos en el primer ejemplo, una persona camina 8 pasos. Y acá buscamos en la letra A, distancia de acción, buscamos 8 pasos. Primero tenemos dentro del alcance 1 a 2 pasos, 3 a 4 pasos, 5 a 7 pasos y 8 a 10 pasos. Como podemos observar que de 8 a 10 pasos tenemos el índice 16. Entonces, para empezar, esta persona camina 8 pasos y el A, que es la distancia de acción, tenemos que el subíndice será de 16. Entonces vamos con B, movimientos de cuerpo. Entonces regresamos a la tabla, en la primera tabla, que es movimiento de cuerpo, y vamos a encontrar B, pero primero hay que entender bien la descripción que nos han dado de la persona que camina 8 pasos. Y nos dice que se levanta, camina 8 pasos para levantar un tornillo de nivel del suelo. Se levanta y se regresa. Como podemos observar que el tornillo está
el nivel del suelo, que está en el suelo, se agacha para levantarlo y luego se levanta. Como podemos ver acá en la tabla, nos dice que tenemos sin movimiento del cuerpo, sentado sin ajuste, de pie sin ajuste, doblarse y levantarse el 50%. Y tenemos en el índice 6 doblarse y levantarse. Y este es nuestra actividad, la actividad que está haciendo la persona en doblarse y levantarse. Entonces tomaremos el índice 6. Regresamos y B será 6. Luego vamos con la siguiente letra, que es G, obtener control. Regresamos a la primera tabla. Lograr el control es como índice, en el primer índice de 1 tenemos a objeto ligero simo, que se refiere a dos manos. Con el inciso 3 tenemos objetos ligeros no simos, o pesados o voluminosos. Esto se refiere a objetos grandes. Y en el índice 1 se refiere a objetos ligeros. Entonces regresamos a nuestro ejercicio y podemos observar que la persona levanta un tornillo. Y como sabemos que el tornillo es un objeto ligero, entonces tomamos como índice 1. Y entonces vamos con la letra A. Como podemos observar que en nuestra descripción dice que se regresa al punto en el lugar de inicio donde estaba. Entonces caminó 8 pasos y de regreso caminó otros 8 pasos. Y buscamos en la tabla 8 pasos son 16. El índice dice que es 16. Entonces tenemos la siguiente letra, que es B, movimiento de cuerpo. Después de regresar al punto de inicio, no se menciona. Es muy importante saber bien la descripción del ejemplo. Acá nos dice que la persona no hace más movimiento de cuerpo, solamente nos dice que regresa al lugar de inicio y colocó el tornillo en un agujero. Entonces el movimiento de cuerpo le vamos a poner 0, porque no nos dice que si se agachó o si se levantó, si se subió en una escalera. Simplemente nos indica que colocó el tornillo en un agujero. Por eso la letra B será 0. Por eso es importante no eliminar ninguna letra del modelo de secuencias. Luego seguimos con el P, es colocar. Entonces vemos que dice que colocó el tornillo en un agujero. Buscamos en la primera tabla del movimiento general. Nos dice en el primero, sin posicionamiento, sostener, lanzar. Esa no es. Dejar a un lado, ajuste holgado. Esa tampoco. Y tenemos el inciso 3, que es ajuste holgado sin colocar, sin ajustes. Colocar con presión ligera. Colocar con posicionamiento doble. Y como podemos observar que al colocar un tornillo no vamos a hacer mucha presión. Y en el inciso C dice posicionar con cuidado y posicionar con presión. Pero en la descripción nos dice que vamos a nada más a colocar el tornillo para tal vez después ser atornillado y así poder aplicar la presión. Pero en esta ocasión nos dice nada más colocarlo. Entonces será una colocación sin ajuste, o colocar una presión ligera, la cual será el índice 3, perdón. Regresamos y P toma como índice 3. Y al último nos aparece la letra O. Y como podemos observar que en la última descripción del ejemplo dice y colocó el tornillo en un agujero.
No nos dice que si se movió o se fue a su casa ni nada por el estilo, o se movió a otra estación de trabajo ni nada. Por eso dejamos la distancia de acción en 0. Luego, al terminar, para poder encontrar los TMU, es muy importante saber que los TMU que utilizamos es igual a los de tiempos predeterminados anteriores que hemos visto. Entonces, para poder encontrar los TMU en esta ocasión del sistema MOS, debemos de sumar todos los subíndices. Tenemos 16 más 6 más 1 más 16 más 0 más 3 y más 0. Esto es igual, y tenemos un resultado de 32, 33, 36, de 42. Entonces, después de sumar los subíndices de cada letra, es importante regresar a la tabla y observar acá arriba donde están los índices. Nos dice que al final debemos de multiplicar el resultado por 10. Y luego, una vez que tenemos el 42, lo multiplicamos por 10. Y esto es un total de 142. En esta actividad que hizo esta persona de caminar 8 pasos, levantar un tornillo a nivel del suelo, se levantó, se regresó al lugar de inicio y colocó el tornillo en un agujero, tiene un total de 142 TMU. Y si nosotros queremos saberlo en cuánto tiempo lo hizo en segundo, nada más es cuestión de multiplicarlo por 0.036 y para poder obtener los segundos que esta persona realizó esta actividad. Ahora vamos con un ejemplo de movimiento controlado. Nos dice que el ejemplo, un operario de prensa mueve una lámina delgada de 1.5 por 3.3 metros de acero a una distancia de 30 centímetros. La lámina se alinea con dos topes sobre extremo opuesto de la lámina. Esto se refiere a que entre la lámina quedará en centro de dos topes. Por eso se llama movimiento controlado, pues debemos de controlar. No es cuestión de agarrar la lámina y lanzarla, sino que podemos manipular la lámina y poder controlar y poder acomodar. No sé, para cortar, para medir. Y entonces es necesario saber los modelos de secuencia, que esta vez el movimiento de controlado es A, B, G, M, X y A, donde anteriormente hablamos que M, X e Y son nuevos en este modelo de secuencia. Es importante también recalcar que tenemos A y B. Entonces vamos a trabajar con dos tablas, con la tabla de movimiento general y la tabla de movimiento controlado. Entonces podemos saber cuál es el movimiento que hace el operario. Un operario de prensa mueve una lámina delgada de 1.5 por 3 de acero a una distancia de 30 centímetros. Entonces el movimiento controlado es 30 centímetros, lo cual equivale a un paso. Y entonces vamos a la primera tabla para observar un paso es
el índice nos dice que es 3. Y ponemos ponemos 3. Entonces vamos con el B. El B es movimiento del cuerpo. ¿Qué movimiento hace el operario después de moverse para agarrar la lámina? Dice que un operario de prensa mueve una lámina delgada de 1.5 por 3 de acero a una distancia 130 centímetros. La lámina se alinea con dos topes sobre extremos opuestos de la lámina. Como ya le había comentado anteriormente, es importante comprender la descripción del ejemplo. Acá nos dice qué movimiento hizo para poder agarrar la lámina. Por eso tenemos como B que no tiene movimiento, no nos explica si se agachó, si se paró, si levantó, si se subió en una escalera o en cualquier objeto. Por eso dejamos a B como 0. Luego vamos con G. G es obtener control. Como podemos ver que obtener control es si es un objeto ligero, pesado, luminoso. Y como podemos ver que el operario movió una lámina delgada de 1.5 a 3 metros. Y entonces podemos observar que el objeto es voluminoso. Entonces buscamos en la primera tabla donde dice pesado o voluminoso. Entonces el inciso es 3. Entonces vamos con la letra M. Vamos con la segunda tabla, que es movimiento controlado. Movimiento. Como acá pueden observar que está dividida en dos columnas: empujar, jalar y girar. Y la otra columna es de manivelar, la utilización de una manivela. Pero nosotros vamos a ocupar, dice que en la descripción, que alineó la lámina. Entonces aquí vamos a ocupar empujar y jalar, porque jaló la lámina y empujó la lámina para poder colocarla. Entonces podemos observar que empujar la lámina, girar de menor a 12 pulgadas de 30 centímetros. Esa no es mayor de 12 pulgadas, mayor de 30. Y podemos observar que acá dice empujar o jalar dos etapas de 12 pulgadas igual a 30 centímetros. Pero podemos ver que la lámina me faltó. No, puedes seguir. Como podemos observar que nuestra lámina es mayor de 12 pulgadas, entonces tomamos el índice 3. Entonces M equivale a 3. Y luego vamos con la letra X. X en la segunda tabla dice que es el tiempo de proceso, pero en la descripción no nos dice cuánto tiempo se demoró en hacerlo. Por eso X se queda como 0. No, si en nuestro ejemplo nos hubiera dicho que se demoró 1 minuto, 2 minutos,
entonces lo tomaríamos en cuenta, pero en esta ocasión no lo tomaremos en cuenta. Y es alineación. Vamos con la tabla donde dice y alineación. Aquí dice que sin alinear, alinear a un punto, alinear a 2 puntos. Como podemos observar en la descripción, dice que la lámina se alineó con 2 topes, son 2 puntos de extremo a extremo de la lámina. Entonces tomaremos el índice 3, que es alinear a 2 puntos. Entonces y equivale a 3. Pero como podemos observar que alinear a 2 puntos de menor a 4 pulgadas y alinear a 2 puntos de mayor de 4 pulgadas. Entonces el inciso es 6. Luego vamos con la letra A. Y al terminar dice que se alinea con 2 topes de extremo a extremo de la lámina. Y al último no nos describe si el operario se movió, si tuvo otro movimiento de dirección. Entonces también la letra A se quedará en 0. Y luego seguimos con el ejemplo 3. Pero antes debemos de hacer igual lo que hicimos en el primer ejemplo, sumar los subíndices, que son 3 más 0 más 3 más 3 más 0 más 6 más 0. Y esto es igual a 115, perdón. Y como se los había mencionado anteriormente, todo esto lo vamos a multiplicar por 10. Entonces lo multiplicamos por 10. Y esto equivale a 150 TMU. Ahí está el ejemplo 2 de movimiento controlado. Tenemos para la actividad que hizo el operario un total de 150 TMUs. Ahora el último ejemplo, que es de uso de herramientas. Como su nombre lo dice, que utilizaremos una herramienta manual, como es un destornillador en esta ocasión. Un operador alcanza un destornillador chico y aprieta un tornillo con 8 acciones de dedos y deja al lado la herramienta. Como podemos ver que un operador dice alcanza un destornillador chico. La distancia de acción está dentro del alcance del operario, porque dice que no da paso, sino que puede alcanzar el destornillador desde el punto donde él está. Por eso se considera como índice 1 dentro del alcance. Y tenemos que A es igual a 1. Luego vamos con B. ¿Qué movimiento del cuerpo hizo? Alcanza un destornillador chico y aprieta un tornillo con 8 acciones de dedos. Acá no nos describe qué movimiento hizo de cuerpo, si como les había dicho, si se agachó, si se levantó y etcétera. Entonces B equivale a 0. G es obtener control. Si el objeto es ligero, pesado o voluminoso. Como podemos observar que dijo que el operario alcanza un destornillador chico, entonces se considera como un objeto ligero que tiene como índice a 1. G equivale a 1.
Luego aprieta un tornillo con 8 acciones. Tenemos el inciso en la letra, A, donde A es la distancia de recorrido del operario, y nos dice que lo hizo porque estaba dentro del alcance del operario. No nos dice cuántos pasos hizo o si se movió cuántos centímetros. Entonces tomaremos como índice a 1. Y después también no nos dice qué movimiento de cuerpo hizo después con la letra B. Entonces B queda como 0. Luego seguimos con la letra P, que es colocar. Colocar o posicionamiento. Podemos observar que sin posicionamientos o sostener o lanzar, dejar a un lado, ajuste holgado sin ver, colocar sin ajuste, colocar con precisión ligera, colocar con posicionamiento doble. En esta ocasión, para el colocamiento, dice que el operario hizo lo que fue es apretar un tornillo, la cual hizo presión ligera. Entonces P tiene como subíndice 3. Ahora, acá es muy importante saber por qué tenemos el asterístico. Es para poder saber qué letra poder poner. Por ejemplo, tenemos a F, que es apretar, L, aflojar, C, cortar, S, tratamiento de superficie, R, registrar, T, pensar y M, medir. Como esta ocasión nos dice que apretó un tornillo, entonces tomaremos la letra F de apretar. Entonces vamos al cuadro de usos de herramientas y podemos ver que F es asegurar. Entonces buscamos acciones de dedos o acción de muñecas. En la descripción nos dice que ocupó 8 acciones de dedos, entonces buscaremos acciones con dedos. Entonces nos dice que ocupó 8 acciones y podemos buscar 8 acciones que equivalen a 10 índices. Entonces F tendrá como subíndice a 10. Luego A es la distancia de acción. Como podemos observar que el operario tiene todo al alcance, por eso también tiene uno como subíndice. Luego tenemos a B, que dice que el operario no nos menciona, bueno, el ejemplo no nos menciona si se agacha, si se levanta, si se sube a una escalera, si atraviesa una puerta. Entonces B quedará como 0. Luego seguimos con P. P es posicionamiento, la cual podemos observar que es un objeto ligero, y después de que el operario ocupó el destornillador, lo dejó a un lado, por eso ocupamos como subíndice 1.
aquí dice dejar a un lado. Entonces tenemos como AP dejar a un lado la herramienta a 1. Y al final tenemos que la distancia de acción que hizo el operario después de dejar la herramienta, que acá no nos menciona después la acción que hizo el operario, si caminó un paso a otra estación o a otra actividad. Por eso A dejamos a 0. Y también, para terminar este ejemplo, sumaremos los subíndices, que es 1 más 0 más 1 más 1 más 0 más 3 más 10 más 1 más 0 más 1 más 0. Y tenemos un total de 18 y también lo multiplicaremos por 10 y tenemos un resultado de 180 TMU. Entonces, para el último ejemplo de uso de herramientas, tenemos que el operario hizo 180 TMU para esta actividad. El siguiente método en los tiempos predeterminados es MODAV. MODAV, que por sus siglas en inglés significa arreglo modular de tiempos estándares predeterminados. Este es uno de los métodos simples, es uno de los métodos fáciles de aprender por un operador, ya que consiste en el desplazamiento de objetos, de herramientas ya posicionadas en un área de trabajo o en un espacio. Este método no está presente en todas las actividades del proceso, es por eso que se enfoca en el operador y no en la maquinaria. Ahora, este método está conformado por movimientos de extremidades. Estos movimientos de extremidades, ¿cuáles son? Pues movimientos de nuestra mano, de nuestra cabeza, de nuestros pies. Y en cada actividad o en cada proceso o en cada asignación, pues vamos a hacer cierto movimiento. Puede ser que solo ocupemos las manos o los pies, pero aquí vamos a mencionar pues los movimientos que se hacen de las extremidades en general. Uno de los movimientos es agarrar con 2 dedos, de esta manera. Agarramos con 2 dedos cuando se tratan de piezas muy pequeñas como tornillos, engranes, arandelas, que son objetos muy pequeños que podemos tomar con 2 dedos. Agarrar con una mano, esto cuando son objetos muy grandes, cuando son objetos un poquito más pesados y requieren pues un poquito más de fuerza. El siguiente movimiento es visualizar algo. El siguiente, posicionar algo o colocar. Levantar algo. Pensar. Oprimir pedal. Pulsar o presionar. Girar del cuerpo o girar con la mano, que le llamamos la manivela, que ya mis compañeros han mencionado en la explicación anterior con los otros métodos. También está el paso o caminar. Agacharse y levantarse. Sentarse y pararse. Estos son los movimientos del MODAV, del movimiento de extremidades, que estos movimientos también los vemos presentes en otros métodos que ya mencionaron mis compañeros, pero que son muy importantes. Estos movimientos también están asignados por letras y por números, que más adelante vamos a ver cuando asignemos una tabla, cuando coloquemos los datos, empecemos a sumar el tiempo que lleva cada movimiento.
que mi compañero les va a explicar. Pero quiero mostrarles un ejemplo de cómo este método se puede utilizar en el ensamble de un control remoto. Y más adelante vamos a ver cómo ponerlo en una tabla para que esto pues sea útil para el operador o sea útil para quienes están a cargo de la supervisión de estas actividades. Y pues vamos a ver el ejemplo. MODAPS, arreglos modulares de tiempos estándares predeterminados. ¿Qué es MODAPS? Es la versión mejorada del MTM. Es una de las más potentes herramientas. Se utiliza para medir el tiempo que lleva hacer un trabajo sin medir cada uno de los movimientos individuales. Es empleado para calcular estándares de producción fiable, mejorar la productividad de la organización, analizar la eficiencia departamental y mejorar las relaciones entre los empleados. ¿Qué beneficios tenemos con MODAPS? Puede esperar una mejora inmediata en la productividad operativa. No es necesario evaluar el rendimiento. ¿Cómo funciona MODAPS? MODAPS es el sistema. Las unidades de trabajo son denominadas módulos o mods. Cada mod equivale a 0.129 segundos. El sistema MODAPS emplea una codificación de letras seguidas de números. Cada uno de estos números representan un mod. Por ejemplo, M3, G3. Esto significa que son los movimientos del brazo para recoger un objeto en plano. M4, P0 es el mover el objeto a una posición general, por ejemplo, a la otra mano. ¿Qué es Work Factor? Es uno de los organismos que establecen estándares de valores de tiempos de movimientos que se ha definido como el índice de tiempos requeridos sobre el tiempo básico, trabajando con destreza y empeño razonable y relacionado con un buen estado de salud físico y mental para llevar a cabo una operación sobre una pieza o una unidad. Procedimiento. El sistema Work Factor ha alcanzado flexibilidad desarrollando 3 diferentes procedimientos de aplicación, dependiendo de los objetivos del análisis y de la exactitud requerida en estos procedimientos. Son las técnicas de Detailed, Reading y Brief. Cada sistema es autosuficiente. También hay una cuarta técnica que se llama Mental Factor, que proporciona estándares para la actividad mental. Elementos necesarios para realizar una tabla Work Factor. Está las tablas de tiempo Work Factor, cinta métrica, dinamómetro, calculadora y cronómetro. Características de radio. Se aplica en trabajos con volúmenes de producción mediano. Tiene 9 descripciones elementales y 154 valores de tiempos. Y se relaciona con la tabla de Tyler. Esta técnica fue diseñada para auxiliar a diseñadores de producción e ingenieros de proceso. Característica de Brief. Es una técnica de rápida aplicación para la determinación del tiempo aproximado que se requiere para efectuar una porción manual de un trabajo. Características de Mental Factor. Ha sido usada para evaluar trabajos con actividad mental significativa, por ejemplo, operaciones de pruebas tipográficas, cálculo, uso de computadoras y igualación de colores.